todas y a todos. La verdad, bueno, es un gusto bueno, compartir este tiempo, más en pandemia, ver a muchas caras de amigos conocidos, compañeros de lucha, de militancia. Y la verdad que también es un agradecimiento también a Carmen por haberme hecho también partícipe de este conversatorio. Y bueno, que nos une, digo que nos llama para hablar sobre el convenio 190. Pero no me quiero hacer muy extensa, pero me parece de justicia, y eso que es una genealogía feminista, darle el agradecimiento a la compañera Vanessa Sidley, que bueno, es judicial, yo tuve el honor de conocerla. Yo soy de provincia, pero ella es de Cava, y la verdad que es un honor que en este momento esté al frente como diputada nacional. Y quiero recalcar que siempre ha sido esa calidad sorora que tiene, ¿no? De ser esa militante, y nunca dejó de ser compañera, que eso es lo rescatable. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que como mujeres, como sindicalistas y como peronistas nos reconozcamos, y eso es muy importante. Pero obvio, ahora nos convoca un tema tan crucial como es para el sindicato, que es la violencia laboral, que en Provincia de Buenos Aires, si bien nosotros tenemos la ley, la 13.168, que ha sido modificada, pero lo que trae el convenio 190 es esa ratificación, ¿no? De esa eliminación de la violencia y del acoso en el mundo laboral. Bueno, no quiero ser extensa, pero bueno, le paso la palabra a la compañera Carmen García, que va a ser la moderadora, y bueno, yo quiero agradecerles, y bueno, y estamos acá. Muchas gracias por la presencia. Carmen. Gracias, Ruth. No, simplemente es eso, nuevamente, darle la bienvenida a todas y a todos, agradecerle a la compañera Vanessa por hacer un lugar en su agenda para compartir con el sentimiento matancero de todos estos compañeros y compañeras sindicalistas y bueno, del territorio, trabajadores del territorio, un territorio tan extenso como el nuestro, y tan especial y genuino. Así que nada, simplemente darle las bienvenidas a todas, a todos, a todos, y también a la compañera, y bueno, la escuchamos atentamente. Y por muchos encuentros más, porque la idea es que este sea el primero de un ciclo de encuentros. Gracias. Hola. Hola, compañeras, compañeros. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Veo muchas caras conocidas de compañeras, de compañeros. Lo vi a Luis Carnevale por ahí también. Gracias, Ruth, y gracias, Carmen. Dos mujeres sindicalistas. Eso está bueno también. Siempre que nos encontramos, nos reconocemos, como dice Ruth. Y la verdad que, bueno, nosotras tenemos esa doble unidad también, ¿no? Esa doble comunión, si se quiere también, porque somos mujeres, somos militantes, pero además somos sindicalistas, ¿no? Que también es un valor agregado positivo que históricamente los sectores poderosos de la Argentina, los sectores de derecha, se han encargado de querer manchar la identidad de sindicalista, de militante sindical, como algo peyorativo, algo negativo, digamos, un adjetivo que tiene una calificación, una presunción negativa antes de que te conozcan. Bueno, vos decís sos sindicalista y bueno, por las dudas te sospechan, ¿viste? Entonces yo lo reivindico y lo reivindico, y no me voy a cansar de reivindicar esta condición de haber elegido como forma de vida defender a los trabajadores y trabajadoras, que en definitiva no es más que un militante, un representante, un dirigente o dirigenta sindical, no es más que eso, ¿no? Bueno, gracias por invitarme a compartir algunas ideas en torno a este convenio 190, ratificado por nuestro país, por la República Argentina, a través de su Congreso Nacional, en un proyecto que enviara el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un importante hecho, porque fuimos el tercer país del mundo en ratificar tan importante convenio para erradicar todo tipo de violencia y acoso en el mundo laboral. Y más en tiempos de crisis, y más en tiempos de pandemia.
como ustedes bien saben, en estos momentos es donde muchas veces se recrudecen las violencias. Y se recrudecen las violencias en los ámbitos laborales, doblemente cuando se trata de violencias de género, doblemente sucede, pero se recrudecen para todos y todas las violencias. ¿Por qué? Por la crisis en términos ocupacionales, en términos de generación de empleo genuino, que está atravesando no Argentina solamente, sino el mundo. El mundo. Los 200 que se estima, dicen, los 200 millones de puestos de trabajo perdidos en el mundo, generan que aquellos y aquellas que mantienen sus puestos de trabajo, sus lugares de trabajo, su empleo, también vean mermadas sus condiciones laborales. ¿Por qué? Pues bien, porque si no te gusta, no podés decir, me voy, y cruzás la calle y conseguís otro trabajo. ¿No? Si no te gusta y no tenés un sindicato que pueda, un delegado, una delegada que pueda acercarse, que pueda ayudarte, que pueda estar con vos, estás desamparado. Eso es lo que genera el incremento de la desocupación. Esa famosa flexibilización laboral, de hecho, ¿se acuerdan? 4 años de macrismo repetimos esto, porque no pudieron hacer la reforma laboral en la ley, en los papeles. Pero sí, de hecho, cuando vos incrementas la cantidad de desocupados, la presión sobre los ocupados se incrementa. ¿Por qué? Porque vos te vas y hay una cola esperando atrás tuyo dispuesto a tener un trabajo y a consecuencia de ello sufrir explotación o sufrir precarización. Bueno, entonces más que nada y más que nunca es importante que en un momento de crisis y en un momento de pandemia, como estamos viviendo, hablemos de la erradicación de la violencia. Porque en definitiva, si vamos a pensarnos en un mundo alguna vez post-pandémico, que yo creo que sí, que creo que va a ser muy diferente a la era o al mundo pre-pandemia, son cosas que saldrán a la luz con el tiempo, ese mundo tiene que ser mejor. Y ser mejor significa ser más humano. Hoy hablamos, por ejemplo, y de esto también habla el convenio 190. El convenio 190, para decir algunas cosas a modo de pantallazo y después adentrarnos a algunos temas. Abarca como ámbito donde se va a entender que hay discriminación o hay violencia, no abarca solamente el ámbito del trabajo. Abarca también las entrevistas laborales, como un lugar donde se puede vivir una situación de violencia en función de la relación desigual que se da en las relaciones laborales. Abarca también el trayecto de casa al trabajo, del trabajo a casa. Abarca también entornos. Tal vez no es el establecimiento del empleador, pero se hace cruzando la calle, en el almacén, cuando se va a comprar el almuerzo, también. Es un ámbito que se entenderá como un ámbito laboral a los fines de evitar la violencia. Y también las comunicaciones entre empleador y trabajador o trabajadora. Es decir, se puede presentar la violencia laboral, más hoy, cuando muchos estamos haciendo teletrabajo, muchos estamos a través de las tecnologías pudiendo desarrollar nuestras tareas, muchos y muchas estamos recibiendo órdenes de jefes directos a través de las tecnologías y también puede ser un ámbito donde se viva la violencia. Y eso está determinado también en el convenio 190 de OIT. Y esto es importante porque hoy vemos que además las violencias laborales, así como las modalidades laborales cambian, las violencias se adaptan. Entonces se puede sufrir acoso a través del WhatsApp, ¿no? Y esto es posible que suceda. Y como es posible que suceda, también debe ser posible que sea reparado, que sea denunciado y que sea evitado, ¿no? Todas esas cosas a la vez. Pero además este convenio plantea algo de avanzada, que nos va a llevar y nos va a traer como consecuencia tener que hacer algo en Argentina. Dice que debe preverse que si el trabajador o la trabajadora, principalmente, porque es un convenio con perspectiva de género, sufre violencia intrafamiliar en su casa, hay que tener presente que esa violencia familiar o de género en el hogar puede traer consecuencias en el desarrollo de las relaciones laborales. Y que entonces no puede escindirse
de preocupar y de atender cómo esa violencia familiar puede traer consecuencias. Entonces, esos empleadores, esos sindicatos y el Estado deberán atender esa temática también. Uno de los mecanismos que ya existen en muchos sindicatos, en muchos convenios colectivos y en muchos estatutos, ¿saben cuál es? La licencia por violencia de género. La creación de una nueva licencia por violencia de género. Lo tienen los estatutos docentes, lo tienen los bancarios, acaban de ponerlo en convenio colectivo, el CITRA Jucaba lo tiene en su convenio colectivo. No está regulado en la ley de contrato de trabajo, que sería una propuesta que emana del propio convenio 190, que Argentina ha ratificado. Porque el convenio 190 dice, no, acá no termina nada, acá empieza todo. A partir de esta ratificación, los estados deben acomodar sus legislaciones, generar ámbitos tripartitos donde estos temas se aborden, etcétera, etcétera. Uno de estos temas es la creación futura de esta licencia. Deberá hacerlo, por lo menos. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si no existe la licencia por violencia de género? ¿Es que no existe la violencia de género? No. Es que las mujeres suelen tomarse licencia psiquiátrica para afrontar el momento en el cual son violentadas. Y para afrontar muchas veces todo un recorrido judicial, de trámite, de burocracia, que les lleva tal vez a enfrentar esa situación de violencia. O cuando no, quedan golpeadas, o cuando no, con necesidad de tener una atención terapéutica al respecto. O todo junto, también pasa. Entonces, imaginémonos que si la violencia existe, y las licencias también existen, pero no son las que corresponden, se comete una doble victimización de la mujer. Porque además de ser víctima de violencia, es loca porque se tomó una licencia psiquiátrica. ¿No? Esto pasa, esto sucede. Esto no es una teoría lo que estoy diciendo. Esto pasa. Entonces, es importante, a los fines de no desnaturalizar los reales derechos que tenemos y no tomarnos una licencia que no corresponda, tenemos que crear las licencias propias para cada acontecimiento. Uno de ellos es la violencia de género. Otro tema que también es interesante que lo analicemos de este convenio es a qué sujetos refiere. ¿A quién considera trabajador o trabajadora el convenio? Y el convenio es amplio porque no solamente dice aquellos que estén registrados bajo relación de dependencia estable, sino también aquellos que sean contratos, que esté fraguada o que a través de un mecanismo fraudulento, digamos, se oculte una relación de dependencia, pero que la relación de dependencia exista. También refiere a los trabajadores y trabajadoras desocupados. También refiere a trabajadores y trabajadoras desocupados, a los que están precarizados, precarizadas. Y también refiere al colectivo de las diversidades. Vanes, te desactivó el audio, ¿podrías? Perdón. ¿Hola? Ahí va. Ahí estamos. Entonces, sobre los sujetos es bastante amplio y contempla las diversidades también. Después, por ejemplo, podemos ver y analizar este convenio como que obliga a varias partes. Obliga a los empleadores a tomar ciertas medidas en sus ámbitos laborales. Obliga a los estados a inspeccionar. Obliga al Estado a cambiar la legislación. Obliga al Estado a mejorar su participación en el diálogo tripartito. Y también obliga a los sindicatos. Y hay obligaciones que se van a tener que dar en el ámbito tripartito. Una de las cuestiones que charlamos mucho, por ejemplo, con el ministro Moroni y con su equipo con respecto a qué regular y cómo regular ese ámbito tripartito al que hace referencia el convenio 190, una de esas cuestiones es algo que todavía no está regulado en todos los lugares del país en Argentina, pero sí existe en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es los comités de seguridad e higiene, los comités mixtos de seguridad e higiene laboral. Pues bien, cuando, por ejemplo, vamos a leer un artículo para que sea más claro,
el artículo 9 hace referencia a ciertas obligaciones y temas que se deberán abordar, que los empleadores deberán acomodar sus establecimientos, sus normas laborales, sus relaciones. En el inciso B del artículo 9 del convenio 190 dice: tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Pues bien, ¿dónde? ¿Cuál va a ser el ámbito tripartito donde este tema se va a abordar sobre salud y seguridad y los riesgos psicosociales? Los comités mixtos de seguridad y higiene laboral. Este es un tema específico que debe abordarse desde los comités mixtos. Es más, nosotros estamos pensando en trabajar en una legislación nacional de comités mixtos para que quede regulado en todo el país, donde le vamos a incorporar pautas del 190 y perspectiva de género y abordaje del 190, porque entendemos que un ambiente laboral violento es un ambiente insalubre. Donde hay violencia en los ambientes laborales o acoso en los ambientes laborales, está estrictamente relacionado con la salud laboral. Entonces, entendemos que esos comités mixtos van a ser un buen lugar para abordar todos los principios de este convenio 190. Otra cosa que también se desprende del 190, las medidas o herramientas procesales en caso de que yo esté sufriendo violencia, soy una trabajadora, ya intenté todo, entonces quiero que se repare mi situación de violencia vía judicial. Bueno, lo que dice el convenio es que deberemos establecer acciones procesales rápidas y expeditas a los fines de no estar 5 años reclamando a la justicia que se me repare en una situación de violencia. Esto es muy importante también. O sea, acá fíjense todo lo que nos falta hacer. Tendremos que cambiar algunas normas procesales y crear esta figura reparatoria o utilizar otras que ya existan, pero referirnos a ellas específicamente. Eso también es un enorme desafío. Es más, el convenio 190 eleva mucho la vara en esta materia del Poder Judicial, ya que hay tantas compañeras judiciales, porque dice que en el artículo 10, hasta incluso deberán crearse secretarías o juzgados especializados en la materia de género y de violencia laboral. O sea, nos da un desafío de futuro. En la Argentina, gracias a Juan Domingo Perón, cuando se crean los tribunales, la Justicia Nacional del Trabajo, no la justicia ordinaria, sino la Justicia Nacional del Trabajo, la justicia laboral, ¿qué dice Juan Domingo Perón en el lanzamiento, la creación de estos tribunales laborales? Dice, la normativa, las leyes, se han robustecido un montón y se ha crecido en derechos laborales. Pues bien, ahora, ¿qué necesitamos? Dijo Perón. Un ámbito donde en caso de que esos derechos se violen, un ámbito específico, con especialidad en la materia, donde se pueda reparar ese daño causado. Y ahí se crea la Justicia Nacional del Trabajo. Pensemos, ya lo dice el convenio 190 del OIT, y algunas provincias argentinas tienen estos tribunales especializados, pensemos si no nos está pasando algo parecido en Argentina. Pensemos si no se ha robustecido la legislación en materia de derechos de las mujeres. Pensemos si no hemos crecido en derechos, formalmente hablando. Todavía la realidad sigue diciendo que no somos tan iguales como deberíamos. La realidad, ¿no? Pero en la medida que hemos crecido en derechos y la legislación se ha robustecido, ¿por qué no pensar en ámbitos específicos donde en caso de que esos derechos sean violados, se pueda hacer el reclamo? Tal y como pasó cuando se creó aquel fuero del trabajo. Bueno, yo me voy por las ramas también, pero me gusta como compartir y tratar de problematizar y de pensar las cosas de manera completa. Creo que este convenio nos pone en muchos desafíos y en la parte que nos toca como sindicatos, como organizaciones sindicales, la capacitación se torna muy importante, se torna fundamental en esta materia.
Y muchas veces la mejor capacitación es la que proviene de las organizaciones sindicales, que saben qué necesitan los trabajadores para resolver los problemas que viven todos los días en los lugares de trabajo. Nadie mejor. Yo esto lo comprobé, no solo por ser sindicalista, sino que lo comprobé en la Cámara de Diputados y Diputadas cuando votamos la ley de teletrabajo. Cuando votamos la ley de teletrabajo, nosotros invitamos a un montón de organizaciones sindicales a exponer y a contar su experiencia. Organizaciones sindicales que ya tenían regulado el teletrabajo en sus convenios colectivos, por ejemplo, FOETRA. Y de FOETRA sacamos una idea que fue la registración de las plataformas digitales sobre teletrabajo. Es decir, de la experiencia concreta de la práctica convencional de una organización sindical que estaba ya llevando adelante esto, pudimos extraer un instituto fundamental para colocarlo en una norma nacional, en una ley nacional, para amparar derechos, para proteger a trabajadores y trabajadoras. Así que creo que bueno, la experiencia nuestra es valiosísima y bueno, quedo a disposición, compañeros y compañeras, para las preguntas o para los intercambios que deseen. Les mando un fuerte abrazo y cariño a todos y todas. Bueno, gracias, Vanessa. Bastante amplio y obviamente siempre es en el sindicato, ¿no? Lo que tiene esta función. Hay una compañera hizo la pregunta, ¿qué función tiene el comité mixto? Vos, si bien antes lo habías dicho, pero me gustaría si por ahí te explayás un poquito en la función. Bueno, es que los comités mixtos de seguridad y higiene laboral que existen en la provincia de Buenos Aires, supongo que se referirá a eso, porque existen en 2 provincias, en Santa Fe y Buenos Aires, no existen en otros lados. La idea es tratar de tener una regulación nacional, o sea, trabajar para que ese proyecto ingrese y poder tener una regulación nacional. Esos comités son ámbitos donde se discute y se intenta implementar las cuestiones referidas a tener un medio ambiente laboral digno y saludable, por eso se llaman comités de seguridad e higiene. Se participa a través de representantes de delegados de sindicatos y hay distintas modalidades. En Santa Fe se votan estos delegados por voto directo. En la provincia de Buenos Aires son designados a través de la organización sindical. Y también participan los empleadores y bueno, se armoniza eso con una notificación y una participación del Estado también. Recientemente la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, de la provincia de Buenos Aires, reglamentó los comités mixtos en la provincia. Tal vez estaría interesante que si no tienen, les podamos acercar después a través tuyo, Ruth, o de quien sea, esta reglamentación para ver, bueno, cómo la empezamos a implementar también, ¿no? Hay otra pregunta también, Vanessa, que consultan, si bien es cierto que hace poco tenemos el convenio de la ratificación, si hay algún manual, algo, digamos, que se haya preparado o bajado como para el sindicato, no para el convenio 190, o está planificándose. No sé por ahí si otra organización lo ha hecho, ¿no? Puede que lo haya hecho alguna organización. No hay un material oficial, si se quiere, o sea, está el convenio 190, después no es que, qué sé yo, no sé si la CGT, la CTA, alguna hicieron algo con respecto a los sindicatos, pero me gusta la idea que planteó la compañera, así que la vamos a preparar. Sí, está bueno. Sí. Yo por ahí quería hacer una pregunta por el teletrabajo, ¿no? Porque vos bien decís que quizás ahora los ítems van a empezar a variar, porque si bien en los ítems que tenemos de violencia laboral, quizás decía eso en la oficina, pero por ahí ese hostigamiento ahora va a ser tecnológico, ¿no? Como ese es el WhatsApp. Y la verdad que en estos cambios, ¿no? Porque es significativo eso, porque me ha pasado que algunos compañeros, voy a hablar específicamente del judicial, que a veces, y a mí me ha pasado, que me han mandado mensajitos por WhatsApp a las 11:30 de la noche. Y a veces es como que sin querer, pero bueno, es como que uno no descansa nunca, ¿no? Está buena esa parte que vos habías comentado porque va a virar, ¿no? Lo que es el concepto, va a tener más cita en lo que es la violencia laboral, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, la incorporación de la tecnología a nuestra vida de manera abrupta, a nuestra vida laboral, ¿no? No a nuestra vida en general, pero a nuestra vida laboral de manera abrupta, que fue a través de tener que muchos de nosotros y nosotras
está haciendo esto, que es un Zoom, que no sabíamos, díganme, en el 2019 nos hubiéramos dicho, nos encontramos en un Zoom y nos hubiéramos mirado todo como si fuera un salón de usos múltiples. Bueno, nos íbamos a encontrar en el salón de usos múltiples, porque otra cosa no era un Zoom. Pero esa manera abrupta en la cual la tecnología se incorporó a nuestro mundo laboral, nosotros tenemos que parar la pelota, mirar qué es lo que está pasando y decir, bueno, desconexión digital, sí, es un derecho. Bueno, se está cumpliendo el respeto a la jornada laboral, porque la desconexión digital, a la vez de ser un derecho, decir, bueno, determinada hora yo me desconecto de los dispositivos a través de los cuales trabajo para poder tener mi hora de descanso, de ocio, como manda la ley, y la salud laboral, todo muy relacionado, es además una garantía, no solamente un derecho, es una garantía. ¿Qué te garantiza la desconexión digital? Que se cumple efectivamente la jornada laboral. En vísperas del 1 de mayo, que fue un día de lucha donde conmemoramos a los mártires de Chicago, que luchaban ¿por qué? Por la jornada laboral. Hoy estamos volviendo casi a luchar por lo mismo. Queremos que se reduzca la jornada laboral incluso. Esas son las discusiones que se están dando en algunos lugares del mundo. Nosotros creemos en la reducción de la jornada laboral porque además fomenta la creación de nuevos empleos. Ahora bien, es fundamental que podamos generar empleo, porque si no, digamos, es fundamental que haya trabajo, digamos. Pero la reducción de la jornada laboral, la discusión de la jornada laboral hoy con la desconexión digital sigue siendo una discusión enorme e histórica, digamos, que es ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuánto de nuestro tiempo le damos al trabajo? Es decir, a la generación de la riqueza de un país. ¿Y quiénes y cuántos somos los que en un país determinado, una población determinada, vamos a estar generando esa riqueza, etcétera, etcétera, etcétera? Son discusiones humanas del mundo de hoy, que a veces parece que, bueno, uno es un... No, son discusiones muy actuales, que vienen combinadas con discusiones de distintos tipos, pero son discusiones desde siempre de nuestra clase trabajadora. No, no sé si silenciada. Sí, ya me silencié, igual, gracias. No sé si Carmen tiene alguna pregunta por ahí, a ver, o si algún compañero quiere aportar alguna pregunta, no necesariamente judicial, sino de otro gremio, que también otros gremios pasan violencia laboral, porque también es cierto, el convenio 190 habla de eso, ¿no? De la eliminación de la violencia y acoso del mundo del trabajo. Obviamente, quizás ahora con esto de la pandemia se ve un poquito más en el home office o el teletrabajo, pero hay otros compañeros de otras ramas que también pueden existir. Carmen, ¿por ahí tenés alguna preguntita? No, ahí veo a la compañera Karina que levanta la mano, que ahora le voy a pasar la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo soy auxiliar de la educación y bueno, estoy escuchando atentamente y creo que estaría muy bueno también poder de alguna manera ponerlo en nuestro reglamento o implementarlo de alguna manera como para el día de mañana que volvamos de nuevo a las escuelas, tener algo con qué decir a un directivo, esto es un acoso laboral o está, o sea, no sé si me explico. Tener algo que nos avale. Sí. Le contesto yo, Carmen, un cachito. Sí, Karina, tenemos pensado, la idea, digamos, igual ahora Carmen muy bien lo va a decir, es esto, que el trabajador, la trabajadora, conozca lo que es en realidad la violencia laboral y para que tenga unos ciertos tips y darse cuenta qué es lo que está pasando. Por eso es esto, ¿no? Yo creo que sí, tenés razón, Karina, que cuando volvamos vamos a tener que hacer todo un relevamiento para poder acompañar al compañero y la compañera, porque también tiene que estar, como decía bien Vanessa, capacitarse, ¿no? Y saber de lo que se trata. No sé si Vanessa quiere decir algo más. Muchas veces vienen camuflados esos malos tratos, digamos, por decirlo así.
amablemente. Sí, siempre. Por eso se ha determinado el carácter simbólico de la violencia muchas veces, que es difícil de demostrar, es difícil de contar, y más si en soledad. O sea, yo creo que si ustedes me dicen si podría existir algo así como el manual, ¿no? Yo lo primero que pondría es acércate a tu delegado o a tu delegada. No estés sola, no te quedes sola. No, lo que se suele sufrir, hay un video muy interesante, que es de un documental viejo, yo lo recomiendo porque es bastante pedagógico y bastante interesante, que era de unos cortos que se hacía Canal 7 hace, bueno, en la época de Cristina, y se llama Maltratada. Googleenlo, en YouTube está, se llama Maltratada. Nosotros lo usamos muchas veces como material de formación, porque describe en un cortometraje, que está bueno, está bien hecho, es como una historia, describe la situación real que se vive en el lugar de trabajo cuando aparece la violencia y el acoso laboral, con perspectiva de género. Muy interesante el video. Bueno, muchas veces lo que se siente primero es miedo. Miedo de hablar, miedo de denunciar, miedo de las consecuencias. Por eso lo más difícil, pero lo primero que hay que hacer es no estar sola, no estar solo. Acercarse a el delegado o la delegada que te acompañe y que puedas ir diseñando una estrategia paso a paso para salir de la situación de violencia. Siempre en estos casos puntuales, la prueba suele ser fundamental. Pero últimamente se ha establecido y se está considerando una presunción favorable también en torno a la existencia, a la existencia de quienes denuncian, presunción favorable hacia las víctimas en el caso de las denuncias. Y se están admitiendo pruebas y tipos de pruebas que tal vez en otros momentos hubieran sido rechazadas de plano. ¿Por qué? Porque se analiza la realidad, que es que a la mujer le da miedo denunciar. Es así, miedo a las represalias, miedo a las consecuencias. Le hablo del lugar que conozco y que sé, el Poder Judicial. Si ustedes me dicen que el Poder Judicial es un lugar, bueno, ahora estamos abordando en el Consejo de la Magistratura de la Nación casos de denuncias hacia jueces federales, de altas instancias de tribunales nacionales y federales, con muchas denuncias sobre acoso y violencia de género, incluso hacia otras juezas, mujeres. Imagínense que no podemos conseguir un testigo. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Las mujeres, los trabajadores y trabajadoras tienen miedo de que no vuelvan a ascender, de que los estigmaticen, de que los excluyan, de perder su carrera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa realidad también hay que trabajar fuertemente, ¿no? Yo creo que ahí la inteligencia de la organización sindical está en acercarse, en ver cómo se acerca, en acompañar, en quebrar ese bloqueo que se le hace a la víctima cuando se sufre violencia laboral y violencia laboral por razones de género también. Sí, como dice Vanessa, yo creo que es imprescindible esto de tener presencia, de tratar de no sentir miedo, ¿no? Porque es lo que nos paraliza. Tratar de que si hay algunas situaciones que no se queden calladas, ¿no? O sea, que tratar de actuar. Obviamente que una situación puede paralizar, pero eso implica, como también dice la compañera, acercarte al sindicato. Por ahí 2 o 3 veces, porque también en estos tiempos se ha complicado, ¿no? También esto de asistir al compañero, a la compañera, también es difícil porque es por un medio electrónico. Pero también estamos, yo creo que ninguno, Carmen también lo puede decir, ninguno de los que somos referentes en nuestros lugares hemos dejado de hacer eso. Lo que pasa es que también debemos trabajar el miedo, yo creo, ¿no? Ese miedo al denunciar. Y generalmente, vos bien lo dijiste, el Poder Judicial es un lugar muy complicado, pero hay que hacerlo, y más en otros sindicatos, ¿no? Yo creo que la capacitación y no tener miedo, ¿no? Y yo creo que también hay que dejar bien en claro que la violencia laboral o el mobbing no es estrés, no es acoso sexual, no es burnout, no es violencia psicológica, o sea,
estás pasando violencia, no estás ni loca, no estás enferma, estás pasando una situación en tu lugar de trabajo. Bueno, ahora se ha modificado, pero lo importante es esto, ¿no? Poder determinar. Y el convenio, no solamente porque Argentina siempre fue vanguardia en lo que es las leyes, pero yo creo que ahora tenemos trabajo ahora, ¿no? Como poder bajarlo a todos y a todas. Carmen, si tenés alguna preguntita por el chat, yo todavía no encuentro. Y si alguno está libre de levantar la mano y hacerla, compañero, compañera. Ahí el compañero Alejandro Moreira levantó la mano. Lo Bueno, escuchamos. ante todo, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Vane, desde ya por tu presencia. Siempre te agradezco por tu participación y que bueno que te conozco hace bastante tiempo. Así que desde ya te resalto y te agradezco esta participación para todos y todos los compañeros y compañeras del distrito. Y sí, me parece que son los tiempos que ameritan esta particularidad, porque obviamente este salto que tuvimos forzado por el tema de la pandemia y estas nuevas tecnologías que tenemos que adoptar, como bien mencionaron con anterioridad, me parece que también aceleraron cuestiones que obviamente los empresarios les cae como anillo al dedo, porque esto que mencionaban con anterioridad, el tratar de obviarse al delegado de por medio y tener un trato directo con el empleado o la empleada, en este caso genera este tipo de particularidades que ustedes bien mencionaban, y es esa presión, ese mensajito, esa tarea fuera de horario, y después ahí se contrapone también un poco con la realidad que el trabajo te dice, bueno, listo, yo estoy en mi casa, hoy no me transporto, hago lo que fuese, estoy con mi familia, y entonces entran a jugar montones de particularidades ya también a nivel personal, que se ponen de manifiesto en este tipo de situaciones, y por eso que el empresario lo ve con, obviamente, buenos ojos, y aparte el tema de costos, que temas de lugares X y cómo tienen que estar aprobados, como bien decían, a través de seguridad e higiene, obviamente sillas ergonométricas, por mencionar algunas que obviamente son bastante amplias y demás todas las cuestiones. Pero me parece que es un desafío que si bien empieza por la parte comunicacional, como bien expresaban, me parece que también está incrustado en los diferentes espacios que tenemos nosotros como sociedad. Nosotros por ahí este tema de las licencias, por ejemplo, por violencia de género, lo hemos planteado a través de las cámaras y no ha tenido la atención necesaria, pero sí se ha podido realizar en ciertas determinadas empresas que por ahí algunas tuvimos más aceptación y se pudo llegar a firmar. Entonces, antes la cuestión que sería ideal a través de las cámaras, que no se ha logrado hasta la fecha, se puede llegar a orientar a nivel empresa, por lo menos para ir avanzando en primera instancia. Y después lo que me parece importante de que todos tenemos un desafío, justamente el otro día con la conmemoración del Día de la Memoria, que estuvimos, bueno, todos los dirigentes y compañeros en diferentes actividades plantando los árboles que se había propuesto a nivel nacional realizar. Y a mí me pareció importante también, más que el tema, también que obviamente hay que darle dinámica de esta cuestión de género en los sindicatos, en las empresas, en todos lados, también como sociedad, porque justamente ese día uno conmemoraba a los 30.000 desaparecidos y todos los demás, y yo reflexioné y la verdad que traje a colación de decir, y también me parece que una temática que tenemos todos los dirigentes o que ocupamos algún cargo, también como parte de esta sociedad que yo bien menciono, es el tema de ni una menos, porque me parece que ahí también está incrustado en la sociedad y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ni una mujer más padezca esta situación, sea en el ámbito que sea, y bueno, creo que esto también sale a fortificar ese posicionamiento, pero me parece que desde este humilde lugar es una temática que todos tenemos que afrontar y que hay que acompañar. Resalto obviamente todo este tipo de políticas que son contemplativas y igualitarias, así que bueno, creo que más que nada agradecerles por la invitación y a disposición. Muchas gracias. Gracias, Ale, por tus palabras, por tu tiempo, por tus ganas de compartir con nosotros y también aprender un poquito más. La había visto por ahí, no sé si está, la compañera Ana de Valle. No la veo. Bueno, ahí está Ana. Ana de Valle, compañera militante del territorio matancero, sindicalista,
funcionaria del municipio de La Matanza, hoy compañera senadora provincial. Nos alegra mucho verte hoy, Ana, y bueno, queríamos compartir algunas palabras tuyas. Por ti. Un saludito. Hola, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha bien. La verdad, felicito a las compañeras por esta iniciativa que han tomado, porque es un tema que hoy preocupa y mucho. Y es una deuda pendiente que tienen todos los sindicatos, porque en realidad, en profundidad, nunca se ha tomado tan en serio como ahora el tema de género, y el tema de lo que significa la violencia, el tema de lo que significa tener preparado el sindicato para recibir a nuestras compañeras y compañeros cuando tienen y están atravesando una situación tan difícil. Esto pasa en cada uno de los estamentos. También pasa en la Cámara, también pasa en todos los lugares. Es difícil. Es como que tenemos que empezar a desconstruirnos un poquito. Costó muchísimo y creo que va a seguir costando, pero la verdad, simplemente decirles esto. Gracias por esta invitación. Me parece importantísimo y es una deuda pendiente, vuelvo a repetir, donde deberían estar hombres y mujeres involucradas en este tema. Porque la ley Micaela no es solamente para determinados lugares, no. Salió también para las organizaciones sociales, para las organizaciones gremiales. Salió para todos, para todo el mundo, no solamente para aquel que está ocupando un cargo en el Ejecutivo. Doy ese ejemplo porque creo que hay muchas organizaciones que todavía no lo han tomado y no han tomado conciencia de este tema. Y la verdad que con respecto al tema del teletrabajo, lo veo bien, pero también es cierto que hay también un agotamiento. Es como que son más las horas de trabajo, son más las horas de empeño, es como que no tenés esa libertad de decir, tengo mis 6 horas de trabajo y me retiro, ¿no? Esa desconexión no es tan fácil. Y con respecto a los comités mixtos que estaban diciendo, la realidad es que recién se pusieron en danza todavía, no en todas las áreas está puesto y se está trabajando sobre ese comité mixto, y bueno, nos cuesta trabajar todavía el convenio colectivo en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que yo no estoy dentro de el sindicato, estoy dentro de la Cámara, soy senadora por La Matanza. Tengo que decir que esto nos cuesta bastante, y la verdad que sí nos cuesta bastante llevar adelante esta iniciativa. ¿Por qué? Porque la verdad que hoy, si ustedes me dicen, estamos recontrabocados a un tema que es más que importante y que muchos de ustedes lo están viviendo, con amigos, con familiares, con vecinos, que tienen que ver con el tema de la pandemia. Pero esto no significa que dejemos de lado esto, que llevemos este tema también al Ministerio de la Mujer, ¿no? El ministerio que tenemos a partir de haber asumido Axel en la provincia de Buenos Aires, de diversidad y género, donde ahí tenemos a una compañera y que, bueno, esa compañera va a poder, seguramente, muchas de estas cosas que están planteando algunos compañeros de distintos sindicatos, podrá también tomarlas, y por qué no, entre nosotras, entre el territorio
y entre el tema del ministerio poder llevar adelante una jornada donde podamos